Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. Bueno, como siempre, encantado de saludarte, encantado de saber que estás al otro lado y con el deseo de que lo que te voy a ofrecer te resulte de interés. Porque en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar con la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias desde el año 2019 hasta el año 2023, Nasara Cabrera Abu. Y con ella vamos a conocer pues cómo es esa relación con el continente vecino, con África, y también cómo se pueden establecer vínculos desde Canarias justo con África y de qué manera entre ambos crecer conjuntamente. Así que te invito a quedarte en este podcast extraído de Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria, porque va a resultar de lo más interesante esta charla. Está con nosotros Nasara Cabrera, ella es directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por participar en Conversaciones Francas, el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, porque ahora también en este podcast vamos a hablar un poco, ¿no?, de economía y de otros continentes como el africano, que es la responsabilidad en este caso que ahora mismo tiene Nasara Cabrera. Pero para empezar, ¿quién es Nasara Cabrera? Pues soy directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias. Esta dirección general pertenece a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, que a su vez depende de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Uh-huh. Y si queremos saber un poco más de Nasara Cabrera. Bueno, realmente soy socióloga de profesión, doctora en sociología y profesora ayudante doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social. ¿Y qué vinculación puede haber entre esta segunda parte de Nasara Cabrera y la de directora general? Bueno, realmente desde adolescente estuve muy vinculada al interés por las relaciones internacionales. Soy de origen palestino, entonces siempre digamos que mi mirada estuvo mucho más allá de Canarias, mucho más allá de España, y me interesaba muchísimo comprender, ¿no?, otras culturas, otras sociedades, y eso me ha movido a lo largo de toda mi carrera académica, pero también profesional. Después de terminar la carrera también trabajé como cooperante internacional, viví en Marruecos un tiempo, he estado en otros países donde he ido a estudiar idiomas, pero también a trabajar, y al final es algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte y el privilegio de poder conocer digamos que la trastienda de las relaciones internacionales de una región autónoma como Canarias. Y en opinión de Nasara Cabrera, ¿somos desconocedores de todo esto que nos acabas de contar? La verdad que creo que el Gobierno de Canarias es una institución, es una de las instituciones que desde mi punto de vista como ciudadana más alejada ha podido estar de la ciudadanía. No es lo mismo a lo mejor que saber qué acciones lleva a cabo un ayuntamiento e incluso el cabildo. Creo que el Gobierno de Canarias en ese sentido es la institución más desconocida. Hay que seguirlo de cerca para saber lo que se hace, y de hecho me ha sorprendido que me he encontrado mucha gente que ni siquiera sabía de la existencia de esta dirección general. Claro, ahí quería incidir, ¿no? Porque hay veces que existen pero no se las da a conocer, ¿no? O no se conoce la labor que desempeñan, y es fundamental, entiendo, ¿no? Sobre todo en esas relaciones internacionales de un vecino que tenemos muy cerca. Exacto, yo de hecho conocí la existencia de esta dirección general porque en el año 2011, si no me equivoco, 2010, en torno al 2010-2011, llevé a cabo una investigación financiada por la que era entonces la Dirección General de Relaciones con África. No estaba, digamos que estrictamente restringida a los asuntos económicos, y en ese sentido hicimos una investigación desde la Universidad de La Laguna muy interesante. Bueno, actualmente, aparte de la ocupación y el cargo de Nasara Cabrera, también es una mujer muy preocupada precisamente por las mujeres, ¿no? Y tiene un máster en estudio feminista, violencia de género y políticas públicas. ¿Qué podemos encontrarnos detrás de un máster importante como este? Bueno, al final, igual que la carrera de sociología, ¿no?, yo creo que la formación te va dando una mirada determinada, pero también unas herramientas para analizar esa realidad social, ¿no? Para mí ese es como el mayor aprendizaje que yo me llevé de mi carrera,
y el máster pues incidió en profundizar tanto a nivel teórico en cómo se estructura el patriarcado, de cuáles son las causas de las que derivan las desigualdades sociales y cómo incluso desde el mundo simbólico y de las ideas puede tener un impacto en lo material, en el acceso a los recursos que pueden tener las mujeres y evidentemente también saber de qué manera desde las políticas públicas se pueden solucionar estos problemas. Es verdad que al final el aprendizaje no termina cuando terminas una carrera, cuando terminas un máster, más bien empieza, ¿no? Porque de repente accedes a todo un mundo de conocimiento, a un área de conocimiento y también, bueno, a fuentes bibliográficas que te permiten después seguir profundizando en ello. Siempre me preocupó también todo esto, ¿no? Bueno, una cuestión también familiar, vengo de una familia de muchas mujeres separadas y entonces desde que era pequeña tuve muy claro que quería estudiar y que quería valerme por mí misma y que quería no depender de nadie y que eso creo que eso también marcó mucho mis estudios, mi carrera y después también creo que mi interés en general por la desigualdad social, ¿no? Al final la desigualdad de género es una desigualdad más, una categoría social que nos atraviesa y que determina nuestra experiencia vital. Sin duda, bueno, y teniendo en cuenta también que estamos en el puerto, en la zona franca, yo no sé si considera que la administración o las empresas privadas le han cerrado también un poco la puerta, ¿no?, a la mujer de manera histórica, ¿no?, en un lugar tan importante como puede ser el puerto o cualquier puerto. Sí, realmente lo que hemos visto a lo largo de la historia es que las profesiones han estado generizadas hasta el punto de, bueno, de que evidentemente todas las que tienen que ver con el sector portuario, con los servicios portuarios, han estado tradicionalmente masculinizadas. Esto, bueno, yo creo que en ese sentido la Fundación Puerto de Las Palmas creo que ha tenido una labor muy importante porque ha promovido, de hecho promovió desde hace unos 10 años en la creación de la Port Professional Women West and Central Africa Association y entonces digamos que ha contribuido también a la formación de las mujeres portuarias de los países de África Occidental. ¿De qué manera? Pues creando unas jornadas de formación portuaria anuales aquí en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde las mujeres vienen en torno a un grupo de 100 mujeres portuarias de estos países a formarse. Y se ha llegado hasta el punto, y esto me lo ha contado la gerente, ¿no?, de la Fundación Puerto de Las Palmas, Ana Pérez, de que algunas de estas mujeres han podido ocupar puestos directivos debido a toda esta formación continua que han ido recibiendo de parte, bueno, organizada, aunque también participa Casa África, también participamos desde la Dirección General de Asuntos Económicos con África, que se le ha dado a estas mujeres a lo largo de estos últimos años. Pero aparte de estas jornadas importantes, se había podido avanzar un poco más, ¿no? Entiendo, en los puertos y se podía haber estado un poco más a la altura, ¿no? Me refiero que quizás no han estado a la par, ¿no?, de todo lo que se ha avanzado en igualdad, ¿no?, o en el avance de los derechos de las mujeres, y a lo mejor el puerto quizá ha ido un poco más, no sé, a la cola. Claro, bueno, al final las profesiones, igual que las carreras académicas, y eso lo vemos en la universidad, tradicionalmente masculinizadas, van por detrás. El cambio es lento, ¿no? Siempre me ha gustado decir que es más rápido cambiar una ley que una mentalidad. Y en ese sentido, pues bueno, al final es un proceso y los procesos llevan su tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, en el mundo, y me imagino que en el puerto habrá tenido que ser igual, ¿no? Pero en el mundo de las choferes de guagua. Y recuerdo una vez haciendo un estudio en el que una de ellas contaba que al principio ni siquiera tenían servicios específicamente para mujeres. Entonces, en ese sentido, y yo creo que podemos establecer un paralelismo con el puerto, el trabajo ha empezado más tarde, ha sido más difícil y, por supuesto, se ha quedado rezagado en torno a otros sectores profesionales. Pero bueno, yo creo que ya hay una mayor conciencia, que los cambios han arrancado y están yendo más rápido y de hecho, bueno, ahora hay otros proyectos como que me imagino que también llevan desde la Fundación Puertos, por ejemplo, Puerto Violeta, en el que se intenta fomentar pues la igualdad de las mujeres dentro del sector portuario, el fomento también
de las mujeres como referentes, porque al final también lo que faltan son figuras referentes que puedan fomentar y hacer más atractiva esta profesión a otras mujeres, o simplemente decirle al mundo, las mujeres también pueden trabajar aquí. Efectivamente. Si hubiera más referentes, entiendo entonces, a lo mejor también podría crearse esa ola, ¿no?, necesaria para que siga creciendo, ¿no?, el papel de la mujer en los puertos. Sí. De hecho, asistí, creo que fue hace un año, a una jornada sobre mujeres en el puerto que se organizó en la sede de Naviera Armas, si no me equivoco, y fue muy interesante, ¿no? Porque eran mujeres desde todos los puntos de vista, es decir, mujeres empresarias que han heredado las empresas, sí, muchas eran por herencia, pero bueno, otras mujeres también que ocupaban puestos directivos en empresas en el sector portuario. Y bueno, y se hablaba también de esa experiencia, de la aportación que han hecho las mujeres, el cambio que han experimentado, que han visto en comparación a unos años atrás, ¿no? Me pareció muy interesante y fueron las primeras jornadas que se hacían, creo que en Canarias, sobre el puerto y las mujeres. Y además también ahí sí que se visibilizó la figura de referentes de mujeres en el mundo asociativo portuario de hace años, ¿no? Que esas mujeres realmente fueron las que abrieron paso porque eran las que estaban bastante solas, ¿no? En ese sentido. Bueno, hablemos también de África y puertos como los Canarios. ¿Cómo son las relaciones económicas entre ambas partes? Bueno, las relaciones económicas sin pasar por el puerto, ahora mismo digamos que se están recuperando después de una pandemia. Hemos llegado a cifras de exportación que son más altas que las registradas anteriormente a la pandemia. Con 2022 con respecto a 2021, las exportaciones aumentaron un 90% en valor y las importaciones un 45%. Entonces digamos que eso se está recuperando, ¿no? Pero es cierto que los puertos juegan papel estratégico. De hecho, aquí cada vez que viene a visitarnos, y de hecho estuve en la zona franca también y visitando el puerto con el director de comercio del Ministerio de Comercio de Ghana, que a su vez también era el jefe negociador del país con el AFTA, el Acuerdo Continental Africano de Libre Comercio. Y siempre hay un interés en visitar el puerto, en ver los puertos de Canarias, en ver cómo funciona, cómo está estructurado. Y me parece que es uno de los grandes atractivos, ¿no? Digamos que los puertos históricamente sitúan a Canarias en un centro, ¿no? Dentro de los trayectos, de los itinerarios atlánticos. Y eso es lo que al final le ha conferido a Canarias el estatus que tiene en ese sentido, ¿no? Y bueno, además los puertos de Canarias pues están muy bien situados en el ranking de bunkering a nivel de España, en el de suministro de productos frescos, y también aquí, bueno, se ofrecen servicios de reparación naval a armadores africanos, ¿no? Y en ese sentido creo que jugamos un papel muy importante. Se ha creado también una asociación para asistir emergencias en el Atlántico Medio, que es muy interesante, ya que no existe, digamos, que infraestructura en los puertos africanos más cercanos a Canarias para atender emergencias climáticas, bueno, más que climáticas, es decir, accidentes que puedan suponer un riesgo para el medio ambiente en nuestros, ¿no? En los mares, en el Atlántico Medio, por decirlo así. Entonces, bueno, se está generando un poco que Canarias sea ese centro logístico de donde se salga a atender esas emergencias. Creo que también en ese sentido tenemos un punto fuerte de formación, ¿no? No solo de hub logístico o de bunkering, pero también de formación, de transferencia del know-how de Canarias en el sector de servicios portuarios y de esa expertise, ¿no? que tenemos. Si tuviera que elegir un logro obtenido en los últimos tiempos en las relaciones económicas con África, ¿cuál sería? Ampliar sectores y países, digamos que diversificar esas relaciones. Es cierto que bueno, que a mí un poco lo que me preocupaba cuando empecé era qué podía aportar, de qué manera podía mejorar lo que estaba, ¿no? Yo creo que al final en la política se trata de sumar continuamente, ¿no? De ver aquello que se ha hecho, que hay que seguir apoyando, que estaba bien hecho y que hay que continuar porque realmente tiene un impacto y se ha cumplido el objetivo para el que se creó, pero también hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que se hace y qué falta?
qué se puede aportar ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo y me siento muy satisfecha de haber, por ejemplo, irrumpido dentro de nuestras políticas hacia África con sectores como la innovación y el emprendimiento, como la juventud, como el fomento de la creación de startups, como poner la mirada también en lo que África puede aportar y de qué manera podemos juntarnos para co-crear ideas, soluciones a problemas comunes, ¿no? Yo creo que abrir esa vía ha sido muy interesante y de hecho ahí hemos conseguido, por ejemplo, conectar con el hub de innovación y emprendimiento más importante de África, Sisi Hub, que además está dividido entre Nigeria, Kenia y Ruanda, y hemos conseguido que en uno de nuestros proyectos concretos, el Africa Canarias Challenge, ellos aporten la formación a las ideas ganadoras e incluso lleguen a invertir en aquellas soluciones más interesantes para ellos, ¿no? Ahí nos hemos metido en el bolsillo, digamos que un actor muy importante en este sentido africano, ¿no? Hemos cambiado un poco también la perspectiva, la mirada. África es mucho más que bueno, que todo eso que al final mediáticamente se transmite, conflicto, enfermedad, corrupción. Hay mucha gente joven, cada vez habrá más gente joven, con ideas, con muy buena formación, y tenemos que fomentar también que sea la misma juventud la que busque las soluciones para los problemas del presente. Teniendo en cuenta esta última reflexión de Nasara Cabrera, ¿por qué tenemos todavía esa visión en pleno siglo XXI de una África pobre, con guerras, con enfermedades y que todo lo malo parece que tiene como origen África? O por lo menos eso parece que es la imagen que algunos quieren vender. ¿Por qué todavía pensamos eso o se vende esa información? En general tenemos poco conocimiento. Y el poco conocimiento, evidentemente, es decir, la noticia que se transmite a nivel internacional es esa. Pero claro, hay todo un mundo detrás que creo que hay que poner también sobre la mesa. Es decir, sí, hay conflictos, cada vez menos, hay pobreza y yo creo que eso tiene que estar encima de la mesa continuamente. Hay enfermedades y además, bueno, estamos en una situación, es decir, nos relacionamos con países que están, es decir, que son la parte más desfavorecida de las relaciones internacionales. Y en ese sentido, falta desarrollo e investigación para solucionar problemas eminentemente africanos. Y bueno, pues ahí está la Realpolitik, ahí están las desigualdades internacionales en las que evidentemente los países africanos pierden la partida. Pero también es cierto que hay toda una realidad, una efervescencia, un cambio social que tiene que ser apoyado, que tiene que ser fomentado, que tiene que ser visibilizado, ¿no? Y ahí yo creo que la juventud es la clave. Va a ser el continente, ¿no? En 2050 dijimos que va a doblar su población, será unos 2.400 millones de personas, donde la mayor parte va a ser gente joven. Los mercados laborales no van a poder absorber a toda esa mano de obra. Entonces, lo que hay que hacer es transferir capacidades, fomentar el autoempleo, pero que sea un autoempleo que vaya dirigido a resolver problemas, ¿no? En ese sentido, cuando hemos estudiado el ecosistema de innovación y emprendimiento africano, sí que hemos visto que las startups africanas se crean para solucionar problemas africanos. Pero como compartimos algunos de esos problemas, nos hemos metido, digamos, en ese terreno de juego para co-crear esas soluciones y de paso también que la juventud canaria tenga la oportunidad de vivir una experiencia diferente. La primera edición de este programa fue anecdótica porque los jóvenes de Canarias iban un poco pensando en que esto era un proyecto casi de cooperación al desarrollo, ¿no? Vamos a ayudar a los pobrecitos africanos que están ahí esperando que lleguemos nosotros a salvarles la vida. Y bueno, cambiar esa mirada, cambiar ese clic de no, ahí vamos a trabajar mano a mano, en un reto muy grande que es trabajando a través de equipos interculturales, ¿no? A mí todo este tema también del emprendimiento intercultural, y yo creo que eso tiene que ver con con ser un sujeto diaspórico al final,
me parece muy interesante, ¿no? Hay un sociólogo norteamericano que él dice que los equipos interculturales, si van mal, pueden ser horribles y peor que un equipo monocultural, pero que si va bien puede ser mucho mejor que un equipo monocultural, por hablar así en contraposición. Pues justo sobre la formación también hemos visto, ¿no?, que gracias a proyectos como el MacBioID2 se ha logrado formar a formadores africanos en tecnología médica, ¿no? Un gran avance también, ¿no? Que ver que también, incluso si no me equivoco, a través de la inteligencia artificial o la realidad virtual, se pueden dar avances y se puede mejorar también todas esas formaciones que en el ámbito sanitario son fundamentales en países que a lo mejor no tienen los mismos recursos. Sí, yo además tengo que agradecer a MacBioID y a Juan Ruiz Alzola, al catedrático Juan Ruiz Alzola, el hecho de haber colaborado juntos, porque gracias a nuestro trabajo, a nuestra colaboración, surgió un programa que ahora tiene vida propia dentro de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, que se llama Formación de Formadores, y que viene de ahí, vino de esa colaboración conjunta en un momento dado en el que nos unimos, pero ahora ya, bueno, pues MacBioID ya ha seguido, ¿no?, trabajando con financiación de fondos FEDER en el marco del proyecto Interreg Mac, y Formación de Formadores sigue caminando con fondos propios del Gobierno de Canarias. Hay algo que a mí me gustó mucho de esto, y es que es una tecnología médica para el desarrollo, una tecnología médica adaptada también a los contextos reales de las sociedades africanas. ¿De qué manera y cuál es el impacto que tiene? A mí me preocupa mucho siempre de todo lo que hacemos y de todo lo que queremos hacer, o de todo lo que hemos hecho también, cuál ha sido el impacto, de qué medida eso ha sido útil o no, y se han conseguido los objetivos para los que ese proyecto en concreto se creó. Bueno, pues por ejemplo vimos que con los atlas de anatomía digital se podían diagnosticar un mayor número de cáncer de próstata, por ejemplo, en la población. ¿Por qué? Porque hay un mayor tabú o una mayor reticencia, por ejemplo, vamos a hablar de Mauritania o de Senegal, a que vayas a un médico y te palpe de la misma manera que lo hacemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha incidido en mejorar la vida de las personas, en dotar de mayor capacidades también a profesionales de la medicina, de la ingeniería, que van a ser quienes utilicen esas herramientas, ¿no? Y al final, bueno, todo eso tiene un impacto. La tecnología médica en ese sentido está muy al servicio de la sociedad, ¿no? Y por eso me parece también un proyecto muy interesante. Y aquellos que se preguntan por qué se invierte en formación en este continente, ¿qué se les puede decir? Pues otra de las cosas de las que me siento orgullosa también, antes hablé de diversificar sectores, metí la innovación y el emprendimiento, hablé también de diversificar países. Ahora trabajamos también con Ghana y Costa de Marfil, dos de las mayores potencias económicas de la región de África Occidental, y hemos ensanchado muchísimo nuestro eje formativo. Al principio, bueno, existían las becas Canarias África, son unas becas para jóvenes que vengan a cursar estudios de máster a las dos universidades públicas canarias, programa excelente, maravilloso, con un gran impacto y una gran utilidad. Pero también ahora tenemos este programa de formación de formadores, que es una especie de formación continua para profesionales, y también tenemos el programa de Learn África Canarias, en colaboración con la Fundación Mujeres por África, para formar de manera online a mujeres de todo el continente africano, porque, bueno, es lo que tiene la virtualidad. Para mí, la clave está en transferir conocimiento, dotar de capacidades a la población, hace a las sociedades más fuertes. Nos interesan que nuestros países vecinos tengan sociedades más formadas, más capacitadas, y que contribuir de manera modesta, y lo digo desde la humildad, a lo que podamos en este sentido, en el avance en este marco. Una persona más formada va a ser más capaz de buscarse la vida por sí misma, incluso de contribuir al desarrollo de su propio lugar de origen. Creo que no se podía explicar de mejor manera, está bien claro. De vuelta al puerto, y en concreto en la zona franca de Gran Canaria, donde nos encontramos, ¿qué vínculo puede existir entre esta herramienta y África? Bueno, yo creo que es un atractivo para el comercio internacional, ¿no? Un atractivo, bueno, pues para aquellas empresas africanas que quieran exportar, incluso que quieran introducirse en mercados europeos, y también a la inversa.
De hecho, creo que a medida que se vaya implementando la zona continental africana de libre comercio, las zonas francas pueden jugar un mayor papel. Nosotras hemos intentado traer, porque sabemos que tiene interés, lo que pasa es que su agenda es tan complicada que no se lo permite, ¿no? Digamos que sus jefes son todos los jefes de gobierno de los países africanos, traer al secretario general del AFTA, cuya sede está en Accra, en Ghana. Sabemos que está muy interesado en conocer las zonas francas canarias, que está interesado en el modelo de la zona SEC. Y en ese sentido creo que se podrían incluso llegar a acuerdos de colaboración entre zonas francas canarias y el AFTA para poder, colaborar en aquellos proyectos que pudieran beneficiar a ambas partes, ¿no? Empresas que quieran salir a Europa, africanas, empresas canarias o españolas que quieran salir a África. O sea, que podría existir esa herramienta o esa posibilidad de que se unan y llegar a acuerdos comunes y podría mejorar. Existir, exacto. Bueno, somos conocedores de lo importante que es el continente africano para Canarias y en África también son conocedores de lo importante que podemos ser nosotros para ellos. Sí, como decía, tradicionalmente, ¿no? Siempre se han mantenido relaciones, históricas, institucionales, políticas, económicas, sobre todo con 4 países de África Occidental, ¿no? Hablo desde Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Es cierto que con Guinea Ecuatorial también existe una relación, pues determinados grupos, ¿no? Privados que tienen también fundaciones allá, pero en estos países nos conocen bien. En Mauritania es muy raro la persona mauritana que no haya venido a Canarias, ¿no? Albergamos la mayor comunidad mauritana en España. Y en Marruecos, pues también somos vecinos, hemos tenido, sobre todo históricamente se han tenido muchas relaciones con la región de Souss-Massa y también tenemos una comunidad marroquí en Canarias importante. En Senegal conocen bien a Canarias, han mantenido relaciones también de manera histórica, porque ya no solo desde el punto de vista económico, también desde la parte de acción exterior hay proyectos de cooperación al desarrollo con ONGs canarias que trabajan en estos países desde hace tiempo y que además son prioritarios en nuestro plan director de cooperación. Y después también con Cabo Verde, ¿no? Y Cabo Verde, digamos que tiene como referencia Canarias y en ese sentido hay también bastante relación. Entonces creo que hay una muy buena imagen de Canarias, hay una muy buena relación. Incluso me atrevería a decir, ¿no? que desde estos países, porque realmente nosotras tenemos relaciones económicas con África subsahariana, con lo que podría ser Senegal, Cabo Verde y Mauritania, mayores de las que pueda tener el Estado español, que si bien el Estado español está más centrado en el Magreb, ¿no? En el norte de África, o por ejemplo en Marruecos entre ellos. Entonces creo que ya hay una cierta... un cierto, digamos que identificación de España con Canarias en estos países de los que hablo. En Ghana y en Costa de Marfil nos conocen menos, pero precisamente por eso estamos también trabajando para que exista un mayor conocimiento. Hemos viajado a estos países, hemos hecho ya misiones comerciales, relaciones institucionales, los hemos incluido en todos los programas que tenemos de acción con los países africanos y nos están conociendo, ¿no? Costa de Marfil está desarrollando, tiene mucho interés en el desarrollo turístico y se ha fijado en Canarias. También ha existido alguna visita de autoridad portuaria de Canarias a estos países. Entonces, estamos, digamos que, ampliando nuestras relaciones y creo que es muy importante que nos conozcan, ¿no? Es muy importante porque, por ejemplo, la clase media africana está creciendo y, esa clase media a la hora de tomar la decisión de comprarse un piso en un país exterior normalmente va a tender a fijarse en la antigua metrópolis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues Costa de Marfil dirá, pues me voy a comprar en París. Evidentemente, París es París y ahí no podemos, ¿no? Es una gran ciudad, pero quizás si conociera Canarias, si viera el atractivo, la potencialidad que tiene, la cercanía, etcétera, podría cambiar su decisión a la hora de comprar, ¿no? ¿Ha habido algún lugar donde Nasara Cabrera haya estado como directora general y haya dicho Canarias y hayan hecho, no sé, hayan movido los hombros, hayan dicho, ¿eso dónde está?
Bueno, precisamente en Ghana y Costa de Marfil, no en todas las reuniones que he mantenido, porque en muchas ya se conocían, ¿no? Cuando me reuní, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo, ya sabían de la existencia de Canarias porque somos referencia internacional en turismo. Em, pero sí, en Ghana y Costa de Marfil. Entonces, bueno, ahí sí que hemos hecho una labor de promoción, de llevarles folletos, material de donde se sitúa Canarias en el mapa. Y la verdad que la reacción ha sido muy interesante, ¿no? Porque es como, pero mira, si están aquí cerca, mira todo lo que tienen, pero, no sé, tenemos un sector, ¿no? Digamos con una sanidad excelente, seguridad jurídica, digamos que se ofrecen todos unos servicios del tema turístico. De hecho, bueno, pues gente con la que hemos colaborado después ha venido aquí de vacaciones y bueno, así se van creando yo creo que esas relaciones. Y de los lugares, y ya para ir acabando, de manera más personal, que ha visitado Ana Sara Cabrera, ¿cuál es el que más le ha impactado, donde más le ha llegado al corazón del continente africano? Bueno, la situación, por ejemplo, de Sao Tomé y Príncipe, que ya nos vamos a África Central, me pareció como impactante en el sentido de las deficiencias en infraestructura, las deficiencias en recursos, en luz, en agua, todo el tema de canalización de agua, ver a las mujeres lavando la ropa en los riachuelos, cocinillas, ¿no? De fuego, pero algo que también me ha impactado, bueno, me sigue impactando y es algo que ya sabemos, es la polarización social de estas estructuras sociales, es decir, la gran desigualdad. De repente, por ejemplo, recuerdo en Accra, ¿no? Estar en el centro con aquellos edificios enormes, maravillosos. Abiyán es un poco parecida, en Costa de Marfil, aquellos edificios lujosos, nuevos, modernos, y de repente, pues los slums, estos que se llaman, ¿no? Del hacinamiento poblacional en casitas como de latón, y tener como ver Ese contraste, ¿no? ese Tan radical. contraste, sí, tremendo, ¿no? Y bueno, creo que eso es totalmente un desafío totalmente para los países africanos. Bueno, dos preguntas para acabar. Una es, la parte buena que recuerda, porque hemos visto la parte a lo mejor quizá más dura que ha visto Ana Sara Cabrera, pero la parte más buena que recuerda de esos viajes a África o del continente, para quedarnos con un mejor sabor de boca. Mira, a ver, me parecen, es decir, la humanidad, la calidez, la cercanía de las relaciones personales que se dan en estos contextos, me parece una gran riqueza. La base comunitaria de estas sociedades, el estar rodeado de personas, ¿no? Ahí a lo mejor no hablamos de tomar ansiolíticos como hablamos sobre todo entre las mujeres en nuestro país, ¿no? Esas bases sólidas de solidaridad, de arraigo, me parecen súper importantes, ¿no? El peso de la familia en el buen sentido. Esas redes que nos sostienen como personas, donde la vida está en el centro, me parece una riqueza increíble que ojalá no cambiara, ¿no? Allí, para tener una reunión incluso de negocios no puede ser como aquí. No llego y voy al grano directamente. Hay que crear lo que en sociología llamamos el rapport antes, ¿no? Ese ambiente que ya da es decir, que naturaliza mucho más cómo llegamos a otro punto de la conversación. A mí eso me parece increíble. Y por último, si tuvieran a Sara Cabrera que cambiar algo o viera que se puede mejorar esas relaciones con África o que África fuera o estuviera mejor, ¿qué crees que sería determinante para ese cambio? Yo creo que la facilidad para acceder a Canarias. Tenemos muchos problemas en el tema de visados, de la concesión de visados. Yo en ese sentido siempre he sido muy crítica con la ley de extranjería, creo que discrimina muchísimo en este sentido. Entonces, si queremos avanzar, si realmente queremos traer aquí a jóvenes que se formen, queremos fomentar ese tipo de relaciones, habría que facilitar de alguna manera la venida, ¿no?, de estas personas aquí. Con eso podríamos solucionar muchas cosas, ¿no? Sí, por lo menos mejorarla. Bueno,
Pues nos quedamos con ese mensaje positivo. Nasara Cabrera, directora general de Relaciones Económicas con África. Gracias por haber estado en Conversaciones Francas y la mayor de la suerte. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Un placer. Pues aquí termina esta charla con Nasara Cabrera dentro del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, Conversaciones Francas, que por cierto también te invito a buscar el resto de contenidos porque hay de todo tipo y muy variados. Los encuentras en Conversaciones Francas, en iVoox o en Spotify, además de encontrar también más información sobre la Zona Franca en zonafranca.org, donde también puedes enviarles un correo si tienes alguna duda o alguna consulta a info@zonafranca.org. Y también puedes encontrar más contenidos en worldmedia.es y en nuestras redes de podcast, en iVoox, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en todas ellas. Así que ya sabes, encantado de haberte compartido este contenido, de haberte acompañado este ratito. Soy José Luis Martín y te espero en un siguiente capítulo. Y como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.